Les damos la bienvenida a todos a esta nueva conferencia del ciclo de conferencias que hace APEF. Hoy tenemos con nosotros al doctor Fabián Lamezón, que es director médico del Centro Integral Ambulatorio de Neurociencias, es investigador principal en INSA, es presidente del capítulo de esquizofrenia en la Asociación Argentina de Psiquiatría, es profesor de la Universidad Nacional de La Plata, vocal titular de la Asociación Argentina de Psiquiatría Biológica y también trabaja en la Asociación de Psiquiatría de América Latina. Es un honor para nosotros que pueda compartir esta noche para traernos las novedades o las actualizaciones en psiquiatría. Así que sin más preámbulo, te vamos a dar lugar, Fabián, y como solemos hacer, vamos a escuchar tu exposición y después, si alguna persona quiere hacer alguna pregunta, la puede hacer por el chat, o si no, una vez terminado, pueden levantar la mano y también hacer una pregunta. Muchas gracias y empezamos. Bueno, me compartís pantalla ahí. Sí, Bien. Bueno, antes que nada, mientras tanto, mientras compartimos la pantalla, quiero agradecerles a PEF la posibilidad que me dan de estar tantos años apoyando esta asociación. Hemos hecho trabajos en congresos, hemos participado juntos trabajando en simposios y en mesas redondas en los principales congresos de Argentina, y entonces, porque realmente es una gran ayuda no solamente para todos los familiares, sino para nosotros los psiquiatras que contamos con este apoyo que es fundamental. Muchas veces siempre digo que nosotros en un rato por mes o cada 2 meses que vemos los pacientes, tenemos una parte y el resto, que es lo más importante del día a día, bueno, entre los familiares y estas asociaciones que ayudan y colaboran, psicoeducando, informando, bueno, hacen una pata muy, pero muy importante y fundamental en el abordaje de los pacientes. Acá, ¿qué es esto? Em, por otro lado, el objetivo de la charla de hoy. Ahora, cuando me compartan pantalla, un poco les comento. Vamos a hablar, hay tanto tema para hablar de esquizofrenia que me pareció oportuno con ustedes em, compartir lo que hicimos en el homenaje o en el día de conmemoración a la esquizofrenia, que fue el 24 de mayo. Fue una charla que compartí en el Hospital Borda en conmemoración del Día de la Esquizofrenia. Y, digamos, me pareció interesante mantener esa línea porque, digamos que el gran interés que todavía existe en el diagnóstico de esquizofrenia es justamente eso, un diagnóstico lo más precoz que se pueda. Todavía es un gran tema los primeros episodios y el tiempo de duración de psicosis no tratada, o sea, el tiempo en que el paciente o el sujeto empieza a tener síntomas, y el abordaje o el primer tratamiento, que generalmente es un promedio entre 8 y 10 años, según diferentes autores. Y entonces me parece que como nosotros en realidad somos médicos y hacemos prevención, seguir insistiendo en esto de acortar la duración del periodo de psicosis no tratado. Entonces, por eso, como primer punto, el diagnóstico, el abordaje en primeros episodios, me pareció importante traerlo acá. Otro tema que está teniendo mucho auge y que la verdad que es un tema muy interesante es la prevención de las recaídas. Va a haber un desarrollo en función de eso y la importancia y el por qué es importante que una vez hecho el diagnóstico los pacientes no recaigan por las consecuencias que eso trae. Y les voy a dar un update o una actualización de otro de los temas con respecto al tratamiento, que digamos que hay mucho desarrollo en fase 3. Esto significa en estudios de investigación. Entre los trabajos que yo tengo, soy investigador principal. Hace 25 años que hacemos trials, o sea, a ver, ¿se escucha bien? Ahí sí, bien. sí. Muchos de los fármacos que ahora están en mercado los hemos desarrollado y previamente en fase 3 desde el 98 acá, que es desde donde hago, desde la época de investigación.
digamos que yo creo que la gran novedad en los grandes congresos del mundo y lo último que se puede hablar con respecto al tratamiento es destacar y volver a hablar un poco de los antipsicóticos de larga duración, que son uno de los principales fármacos estudiados en este momento para la prevención de recaídas, y vamos a ver las vicisitudes relacionadas a esto. La que sigue. Em, ah, un poquito para hablar siempre de la epidemiología de la esquizofrenia. Es interesante entender que es una enfermedad mental que es prevalente, pero lo interesante es que de 10 pacientes o de 10 personas que están con esquizofrenia solamente tienen un buen tratamiento 3, o sea, es un porcentaje muy menor. Siempre decimos que uno de los factores de riesgo es las urbes y la migración. Esto lo dejo porque me parece increíble que en uno de los congresos europeos se haya nombrado a Argentina como uno de los países de peor, digamos, organización con respecto a la distribución demográfica, donde en un país de 5.000 habitantes, en 150 kilómetros tenemos más de casi la mitad de la población. Entonces eso lo ponen como un factor de riesgo. También sabemos que según la OMS más de 21 millones la padecen. Y esto que es muy nuevo, que es una publicación de estos días, en España se detectan 10.000 casos nuevos de psicosis por año. Esto creo que ha ido en aumento, lo hablamos hace un rato con Liliana antes de entrar, que uno de los temas más importantes y desarrollados hoy en día es el factor del consumo de sustancias exotóxicas como factor de riesgo, y yo creo que como también en el aumento de la incidencia y prevalencia de la esquizofrenia, sobre todo el uso de cannabis, que sumado a los riesgos genéticos es uno de los factores del medio ambiente más estudiados, desarrollados. De hecho, estamos preparando un simposio para un congreso próximamente de esquizofrenia y abuso de sustancias. El último ítem, que es otro de los que voy a desarrollar en esta presentación, es esta cuestión de la esquizofrenia de el doble de posibilidades de morir a una edad temprana por síndrome metabólico, por síndromes cardiovasculares y suicidios, y las buenas noticias que hay con respecto a los tratamientos en función de esta problemática. A ver la que sigue. Esta diapositiva, si alguno me ha seguido, a mí me gusta mucho porque si hablamos de primeros episodios y hablamos de la urgencia en la duración de la psicosis no tratada, un tema interesante es el diagnóstico de la esquizofrenia. O sea, todavía estamos llegando muy tarde haciendo diagnósticos cuando el paciente escucha voces o tiene ideas paranoides, autorreferenciales de daño y perjuicio, que es uno de los dos síntomas más importantes. De hecho, son necesarios para hacer el diagnóstico de esquizofrenia, y los que nos gusta la esquizofrenia, atendemos pacientes, sabemos que esto es por lo menos eh, muy corto. O sea, cuando esto pasa ya nos comimos un tiempo importante del diagnóstico, porque cuando el paciente deliria o escucha voces ya es tarde, y como decía mi jefe, cualquier persona que no sea psiquiatra puede hacer el diagnóstico, incluso el ambulanciero o el verdurero de la esquina puede decir tiene una esquizofrenia porque escucha voces y delira. Y esto no es así. Hay muchas esquizofrenias que no necesariamente van a tener que tener delirios y alucinaciones. Por ejemplo, los síntomas negativos, que es pacientes que se van apagando, las famosas 4A de Bloyer, abulia, apatía, anedonia, aplanamiento, toda esta cuestión de ir viendo cómo se desintegra la personalidad y se va apagando el paciente, puede ser una esquizofrenia que nunca escucha voces, y esto puede ser, por ejemplo, la esquizofrenia simple, que no está en los manuales de diagnóstico, y también vamos a tener pacientes en el espectro, por ejemplo, a la izquierda, acá, los afectivos, que pueden tener depresiones, que pueden terminar siendo una esquizofrenia, puede haber trastornos asociados compulsivos, que cuando son graves pueden confundir con una esquizofrenia y pueden ser un diagnóstico diferencial, y finalmente pueden ser esquizofrenias, como así también las fobias sociales, los trastornos de pánico, varios de los trastornos de ansiedad. Y lo que dice esta diapositiva, que a nivel genético el paciente puede tener un solo complejo sintomático, por ejemplo, síntomas negativos toda la vida, sin escuchar voces y delirar, síntomas obsesivos severos, síntomas fóbicos severos, donde podrían terminar en una esquizofrenia. Y otro dato interesante, y van a luchar toda la vida con ese complejo sintomático. Y otro de los datos interesantes de esta diapositiva es que tiene una base de heredabilidad, los que hacen genéticas
concuerdan con esto, de un 80%. Esto significa que en genética cuántica, gemelos univitelinos que comparten el 100% de genes separados al nacer en familia sustituta pueden tener el mismo cuadro psiquiátrico que el paciente o el hermano univitelino que vive en el ambiente familiar. Esto quiere decir que el gen tiene una importancia enorme y en estudios avanzados hasta un 80%. Pero también esta diapositiva dice algo que es muy actual. El 50% de los pacientes que, tienen que hacen el diagnóstico de esquizofrenia o que se les diagnostica esquizofrenia, previamente fueron diagnosticados de otra cosa, trastorno de ansiedad, trastornos depresivos, o sea, síntomas afectivos fundamentalmente. Por lo tanto, llegamos tarde porque tenemos una forma de ver la esquizofrenia muy centrista en el delirio y la alucinación. Y esta diapo muestra que ya genéticamente podemos estar predispuestos a tener un complejo de síntomas y no necesariamente el otro y terminar siendo una esquizofrenia. La que sigue. Cuando salió el DSM-5, que son los manuales de diagnóstico que corroboran y que hacen que la comunidad médica asociada o sea, los agentes de salud mental nos pongamos de acuerdo en un diagnóstico, eh, el del DSM-5 lo que tuvo que empezó a hablar de dimensiones y ver la esquizofrenia como un complejo dimensional y no tan categórico como el DSM-4, que era un checklist, ¿no? Esto más esto, esquizofrenia paranoide. Esto más esto, esquizofrenia simple. Esto lo que vio es que diferentes síntomas pueden converger en la esquizofrenia y este paper es una demostración de diferentes autores que mostraron que desde la genética diferentes grupos de genes pueden dar diferentes grupos de síntomas y de complejos sintomáticos. Es un poco en apoyo del anterior, la que sigue. Y finalmente, esta diapositiva es muy nueva, es de un congreso muy actual del CIS, que se hizo en Florencia hace 3 meses, donde este autor, que es los últimos que va a estar ahora en la AP en Buenos Aires, se llama Correll, él dice que la atención que tenemos que tener sobre los diferentes dominios sintomáticos no son solamente, como decíamos previamente, los síntomas positivos, que son delirios y alucinaciones, los síntomas negativos, que son las 4A. A ver, acá, apatía, abulia, como dije. Los síntomas motores también son muy importantes, que no siempre lo dan en la medicación, sino que son condiciones y de signos previos, incluso años anteriores, síntomas motores mínimos, como son los movimientos oculares, ciertos movimientos que, que son a tener en cuenta para el diagnóstico, los síntomas cognitivos que predicen a la esquizofrenia desde edades muy tempranas. O sea, esta es un área que también se está estudiando mucho, sobre todo con tratamientos farmacológicos nuevos, ver cómo mejoramos la parte cognitiva de la esquizofrenia. La parte cognitiva de la esquizofrenia son la sociabilidad, la atención, el procesamiento de memoria, la memoria a corto plazo, la atención, bueno, todo eso. Los síntomas afectivos que ya nombré, pero me gusta esta diapositiva porque agrega el problema de las adicciones en la esquizofrenia. Y esto se plantea como si, por ejemplo, pudiéramos hablar de un dominio aparte. Aquel paciente que con consumo, problemático o no, es un factor que la historia del huevo y la gallina. Si primero el paciente consume, consume, después hace cuadros psicóticos, o si son previamente pacientes esquizofrénicos que con el consumo de sustancias exacerbamos y entorpecemos el pronóstico. Entonces es un área de mucho desarrollo que ya se tiene en cuenta como un dominio aparte, aparte de los síntomas positivos, negativos, afectivos y cognitivos, el abuso de sustancias. Y también Correll habla de dos temas que voy a hablar ahora y voy a desarrollar sobre los problemas cardiometabólicos de la esquizofrenia y la funcionabilidad de la esquizofrenia, la que sigue. Este paper, ¿saben lo que muestra? Es un estudio de 60 años de qué pasa con los antipsicóticos. Porque después ustedes me van a preguntar, bueno, mi hijo toma este, mi papá toma este, ¿cuál es mejor? ¿Cuál es? Y lo que se ve es, yo al hacer investigación clínica hace tanto tiempo, lo que vemos es en los diseños de protocolos que vienen cuando va a salir un fármaco nuevo, que cuando uno incluye un paciente para estudiar ese fármaco, desde hace muchos años que uno ve que los diseños de protocolos son muy escuetos, muy cerrados para la cantidad de síntomas que existen en la esquizofrenia para un fármaco determinado. Entonces, lo que ha pasado, lo que dice, es que no es que no se ha determinado la eficacia de los psicofármacos, sino que cada vez más se ven un aumento en la respuesta al placebo. Entonces,
lo que plantea en 60 años de estudio de fármacos, y lo que está pasando por suerte a medida que avanzamos, es que cada vez se estudia la esquizofrenia en complejos sintomáticos. Por ejemplo, ahora si un paciente tiene síntomas negativos, nada más, y ya controló los síntomas positivos, o sea, existen fármacos hace muchos años que andan muy bien para los delirios y alucinaciones, pero no para los síntomas afectivos y negativos. Entonces, los diseños de protocolos para estudiar fármacos en síntomas negativos están siendo específicos. No sé si se entiende. Por ejemplo, hasta ahora, cuando uno quería estudiar un fármaco para la esquizofrenia, tenía que pasar un puntaje de una escala que se llama PANSS, que lo pasaban tanto los síntomas negativos como los positivos. O sea, un paciente que esté rompiendo todo pasaba los 70 puntos de PANSS. Y al otro que estaba 20 días sin bañarse, encerrado en la habitación, también pasaba los puntos de PANSS. Ahora, ese fármaco, ¿es lo mismo para un grupo de pacientes que para otros? Los dos teniendo esquizofrenia. La respuesta es no, no es lo mismo lo que uno necesita como fármaco para un paciente con síntomas negativos que síntomas positivos. En este paper, en esta actualización, se plantea eso y me parece algo muy piola traerlo porque esto está cambiando. La que sigue. Y la que sigue, lo que dice, a ver si es, no, ¿Esta o la otra? esta es una pregunta que también voy a tener al final y también las quería compartir. Este es un estudio que mostró la comparación de 32 antipsicóticos. Acá se incluyeron los típicos, los atípicos, todos los que a ustedes se les ocurran. Y lo que se ve y lo que dice este informe del paper es que 32 antipsicóticos diferentes, ninguno tiene mucha más diferencia que otro en cuanto a la eficacia, sino que lo que es importante es que lo que los diferencian entre ellos son la seguridad, significa la capacidad o no de tener síntomas adversos. Por lo tanto, me parecía interesante mostrarlo porque, a ver, lo que va a mostrar es que si vuelvo a lo mismo, toma este, toma el otro, la importancia a esta altura, que es también otro de los objetivos de mi presentación de hoy, no es que el paciente tome uno u otro, sino que los tome finalmente. El mejor antipsicótico es el que el paciente se hace amigo, el que se lleva a la boca todos los días, que eso significa compliance o cumplimiento, que es lo que necesitamos para el tratamiento adecuado de esta enfermedad. Entonces, este es el paper, la que sigue. Y fíjense que todos sabemos que la esquizofrenia es una enfermedad mental que tiene un aumento en la mortalidad. Y yo les decía que las buenas noticias es que les mostré la diapositiva donde ya lo ponen como problema, en el sentido de que hasta acá se creyó que solamente los psicofármacos eran el problema del aumento de tasas de mortalidad y disminución de entre 25 y 15 años de pronóstico de vida, como dice este paper. Fíjense, con respecto a la población en general, los pacientes con esquizofrenia tienen un promedio de vida menor, pero la que sigue lo que se muestra es que, por ejemplo, usando antipsicóticos inyectables de larga duración, lo que se ve es que el riesgo de muerte prematura, como dice no solamente este Correll, que es otro de los investigadores, que es una publicación en 2022, sino también este autor, que disminuye entre un 30 y un 50% el hecho de que el paciente esté con antipsicótico de larga duración. ¿Y saben por qué yo pongo el antipsicótico de larga duración? Porque los que atendemos pacientes, y muchos pacientes todos los días, y estamos sentados en la trinchera, sabemos que la compliance es el gran tema. Entonces pensemos, si todos los antipsicóticos son más o menos parecidos y la diferencia no está en la eficacia, sino en la seguridad, y usando antipsicóticos de larga duración disminuimos la mortalidad, quiere decir que acá lo que nos estamos asegurando es que los pacientes estén en tratamiento. Entonces, porque se libera gradualmente durante un mes, después vamos a ver que hay algunos de 3 meses, de 2 meses y de 6 meses, pero la idea de que un tratamiento continuo exista. Ya no se escucha. Ahora sí, Ya, perfecto. la que sigue. Con respecto a la funcionalidad y el empleo, también que acá en Argentina estamos muy complicados para conseguir empleo, más allá de que tengamos una esquizofrenia, no. El tema de la tasa de funcionalidad y la tasa de empleo, que es lo que mide este paper, también vemos
que no solamente con la diapositiva anterior mejoramos en un porcentaje de la mitad la cuestión de seguridad, sino que, como vemos que la tasa funcional está disminuida en esquizofrenia, la que sigue, a ver, acá vemos que con respecto a la población general, los pacientes con esquizofrenia tienen una dificultad con respecto a la funcionalidad. Y acá lo que tienen que ver de esto, más allá de esto que está en inglés, que es muy malo, pero que los antipsicóticos de larga duración, o sea, el tratamiento estable y continuado, mejora en un 50% la funcionalidad de los pacientes con esquizofrenia. Y la que sigue nos va a aclarar un poco más por qué. Todos sabemos que el curso natural de la esquizofrenia va a ir con recaídas, ¿sí? Es un temón este, y es el gran tema del diagnóstico. Y a mí me dicen, ¿es grave la esquizofrenia? No, lo que son graves son las recaídas. Hoy, fíjense lo que pasa en cada recaída, cómo va perdiendo tejido cerebral, cómo se van aumentando los ventrículos laterales, cómo va siendo una enfermedad más grave a medida que tenemos recaídas. Entonces el problema es, fíjense que en cada recaída no se vuelve a nivel basal. Cada recaída el paciente, esto uno lo entiende, que si en el primer episodio el paciente anduvo bien con risperidona 2 miligramos o anduvo bien con olanzapina 10 miligramos, en la primera recaída quizá le tengamos que agregar lorazepam para volver a sacarlo a lo previo, tengamos que empezar a combinar fármacos y a usar incluso dosis más altas para que el paciente mejore, pero el tema es que al no evitar la recaída nosotros vamos a tener un poco más de daño tisular y ahí sí tenemos que combinar antipsicóticos con las consecuencias que eso trae, ¿no? Un autor que sabe mucho de esquizofrenia, que se llama Nasralla, dice que nosotros tendríamos que hacer como hacen los cardiólogos, que ante el primer infarto todo el arsenal terapéutico para que no se produzca el segundo episodio, porque con el corazón te morís. Y en el tejido cerebral, con el primer episodio tenemos que ser lo suficientemente cuidadosos para que no haya un segundo episodio, porque esto no tiene que pasar, cómo se deteriora el cerebro. Eh, la que sigue. ¿Y cuáles son los factores que favorecen la falta de herencia? Primero, la falta de insight. Siempre nosotros luchamos contra el estigma, los psiquiatras, los familiares, el mismo paciente, de la enfermedad de salud mental. Pero esto quédense tranquilos porque los cardiólogos luchan muy bien por la adherencia. Todas las especialidades no tienen la adherencia que necesitamos. En este caso, en la esquizofrenia, la falta de insight es un factor fundamental porque todos ustedes saben que una de las características de la enfermedad es que los que estamos mal somos nosotros, que ellos también. O sea, con respecto al delirio, la reticencia, el yo estoy bien, no me pasa nada, bueno, eso es una de las causas. La otra es, yo más que escasa participación familiar, diría las dificultades que conllevan la participación familiar y la dinámica de la participación familiar. Eh, yo diría que acá uno tiene que detectar, por ejemplo, en la investigación tiene que venir un cuidador. Los cuidadores a veces son asertivos o a veces son iatrogénicos, quiere decir que de acuerdo a lo que el familiar tenga como expectativas con el tratamiento, eh, también puede ayudar o no con respecto a la evolución del paciente, no sea expectativas versus logros, etcétera. Después esto lo charlamos, pero con respecto a este ítem, no diría escasa, sino cómo participa ese familiar. Los eventos adversos de los fármacos también hacen que favorezcan menos la adherencia. Por ejemplo, las dificultades posológicas, ¿no? Solamente nosotros creemos que dando desayuno, almuerzo, merienda, cena, el paciente lo va a tomar. No lo queremos. O sea, la verdad, es difícil. Si a mí me dan una pastilla para la presión a la noche, yo no sé si tengo la constancia de tomarlo todos los días. Bueno, nosotros los psiquiatras tenemos costumbre de hacer esquemas posológicos muy complejos, entonces esos otros los factores que no favorecen la adherencia. Otro es controlar muy pobremente los síntomas, también se pierde la esperanza. El régimen de tratamiento complicado, como dije, el pobre contacto social. eh, bueno, la falta de adherencia puede dar lugar a cambios innecesarios en la medicación y rotular al paciente como resistente, y en realidad el paciente no la está tomando, como dijimos previamente. La que sigue. Y como dice Kafka, lo traje acá porque, bueno, Kafka es Kafka. Escribir recetas es muy fácil, pero llegar a un acuerdo con la gente es difícil. Y esto es real, porque en el vínculo médico-paciente está todo. Nosotros tenemos que buscar tener una alianza terapéutica lo más
perfecta que se pueda, porque de eso va a depender. Más allá de todo lo que dije anteriormente, el vínculo y la relación médico-paciente no se tiene que romper nunca, tiene que ser siempre primero ante todo. Eso es uno, ya lo decía Freud, ¿no? La transferencia y la contratransferencia tenés el 50% del tratamiento ganado. En esquizofrenia es lo mismo y la que sigue. Y un poco traído también a lo anterior, ¿no? Cada vez tenemos mayor cantidad de pacientes por hora en las obras sociales, en los hospitales que no hay cantidad de personal suficiente. O sea, intentemos siempre conectar con el paciente y con la familia, el buen vínculo es fundamental. Estas dos diapositivas que siguen son para entender que el remedio no es peor que la enfermedad, como me han preguntado, sino, por ejemplo, que es muy técnica, pero yo se las explico. Cualquier antipsicótico tiene un efecto neuroprotector. Significa que nosotros, que el paciente tome adecuadamente un antipsicótico, favorecemos la neurogénesis. Esto quiere decir que la capacidad de generar circuitos nuevos y redes sinápticas funcionales que se van rompiendo con la esquizofrenia, con una depresión, con varias enfermedades mentales que son las causas de por qué empezamos a funcionar mal. Se rompen los circuitos y ahí o se empiezan a desarticular circuitos en diferentes áreas del cerebro que nos van a dar síntomas. Entonces, los antipsicóticos mejoran la neurogénesis, aumentan los factores neurotróficos, tienen un efecto antiinflamatorio, que es otra de las causas que se sospecha que es la esquizofrenia, mejoran la isquemia causada por accidente cerebrovascular, la que sigue. Y bueno, un poco más de lo mismo, o sea, acá en la estadia positiva se habla de los favores que hace el tratamiento antipsicótico con respecto a la neuroprotección en el cerebro que padece esta enfermedad. La que sigue. Y acá, esto que está en inglés, pero yo se lo explico rápidamente, esto es un estudio que se hizo a 2 años haciendo antipsicóticos de larga duración con un antipsicótico muy viejo que se llama perfenacina, antes del alopidol de canoato, y este estudio está presentado hace muy poquito, y lo que muestra que, aunque sea un antipsicótico viejo, apoyando lo que dice la diapositiva anterior, mejoró muchísimo, o sea, la neuroprotección en sustancia blanca, o sea, mejoró la parte tisular y en los ganglios de la base, con lo cual no solamente fue neuroprotector, sino que generó tejido necesario y fundamental para el funcionamiento del paciente con diagnóstico de esquizofrenia, la que sigue. En esta que se pregunta, ¿pueden los antipsicóticos modificar el curso de la esquizofrenia neuropatológico? Fíjense que esto es risperidona inyectable versus risperidona vía oral. Las dos mejoraron mediante un aumento absoluto de la sustancia blanca, que es una de las más perjudicadas en la esquizofrenia. La sustancia blanca es la que envaina las neuronas y el cableado neuronal, favorecen la neurotransmisión y es afectada en esquizofrenia, y los tratamientos farmacológicos favorecen ese cableado a partir del aumento de la sustancia blanca. Este es un estudio que muestra entonces risperidona inyectable versus risperidona oral, donde se demuestra que la risperidona inyectable tiene mejor performance que la otra en esta situación, la que sigue. Y como digo yo, no tenemos que ir siempre a hacer estudios afuera, a buscar siempre los estudios que se hacen en Estados Unidos. Este es un estudio que se hizo en Mendoza. Fíjense, un diagnóstico de esquizofrenia en basal, primer episodio. Esta imagen lo que tienen que ver es que esto amarillito tiene que correr todo acá, como se ve acá, después de 45 días de tratamiento farmacológico, y lo que muestra es que cómo mejoró después de 45 días la perfusión en esta imagen, que es una resonancia funcional, con un tratamiento antipsicótico. O sea, quiere decir, ustedes tendrían que ver todo amarillo este contorno, como se ve acá. Fíjense que acá hay soluciones de continuidad, y lo que hizo que este cerebro empiece a funcionar mejor, o sea, empieza a captarse esa sustancia necesaria para el funcionamiento bien del cerebro, es un tratamiento antipsicótico evaluado a los 45 días. Fíjense cómo mejora, no sé si se entiende, porque mejora el color amarillo acá a todos los costados. Hay relleno en las soluciones de continuidad que acá faltan, y esto es por un tratamiento estable con antipsicóticos. O sea, eso mejoró la neurobiología del cerebro y a su vez mejoraron los síntomas. La que sigue. Y esta diapo sé que les va a interesar, está en inglés pero está traducida.
porque también es una de las preguntas que me han hecho siempre en APEF y me hacen los pacientes todos los días. Doctor, ¿cuánto tiempo de tratamiento tiene mi hijo con usted? O sea, ¿cuánto tiempo tiene que tomar el antipsicótico? Gran pregunta de gran discusión mundial. Y este es un estudio de un seguimiento de 20 años. Y esto lo cuento porque antes nosotros había ciertos estudios que nos autorizaban a decir, bueno, primer episodio, 1 año de tratamiento. Si el paciente tiene una recaída y son 2 episodios, son 3 años de tratamiento, no recuerdo bien, pero así. Si el paciente tiene más de 2 o 3 recaídas, 5 años de tratamiento. Y hoy se sabe, de acuerdo a este estudio, que hicieron un estudio de 20 años de seguimiento y lo que vieron es que la interrupción de los antipsicóticos, incluso en los 8 años de tratamiento, o sea, si el tipo estaba tratado 8 años y dejaban el número 9, tenía la misma posibilidad de recaída que haberse tratado 1 año. Por lo tanto, desterró un poco este estudio la idea de que el tiempo de tratamiento tiene que ver con el fin del diagnóstico o no. O sea, acá lo que tenemos que entender que como es en diabetes, como es en hipertensión, como es en el hipotiroidismo, como en tantas enfermedades médicas, las reumatológicas ni les cuento, es una enfermedad crónica, es una enfermedad que sin tratamiento empeora. Entonces, esto es lo que demostró este estudio, que en cualquier momento puede haber una recaída cuando nosotros dejamos el tratamiento. Por lo tanto, apoya el tratamiento en forma continua. Después también hay varios estudios que discuten si las diferentes dosis, si hay que mantener las dosis. Eso es así que no. No es lo mismo una fase aguda que una fase de mantenimiento, una fase de prevención de recaídas donde uno puede ir disminuyendo el medicamento, pero viendo este estudio, parecería que no hay que suspender. La que sigue. Bueno, este es un estudio que muestra que la supervivencia y la mejoría, un poco como al principio hablamos, en la continuidad de tratamiento favorece para un delay, de retrasar los efectos deleterios de la enfermedad, como son cardiovasculares, porque esto, cardiovasculares o metabólicos. Esto entonces lo que nos mostraría que la enfermedad en sí es la que tiene el factor de riesgo de disminución de la cantidad de años que se vive y los riesgos cardiovasculares, y no así el tratamiento. También otro tema de discusión. Pero bueno, acá lo que se ve es que con tratamiento en forma estable disminuye, que es un poco parecido a este paper al anterior. Así que seguilo. Y acá esto es como yo les decía. Fíjense la evidencia en estos estudios que solamente la mitad de los pacientes realiza el tratamiento en forma correcta. Cuando teníamos los antipsicóticos típicos, que son alopidol, trifloperacina, ciclopentixol, y era la época que venían los atípicos, risperidona, nosotros estábamos como psiquiatras todos creídos que ahora sí, iba a haber cumplimiento, porque estos antipsicóticos eran mejores, no producían disquinesia, no producían parkinsonismo, y lo que se vio es que no mejoró mucho. Fíjense, los típicos, la mitad te los dejan, un 50,1%, y los atípicos el 54%. O sea, no cambió mucho la tasa de adherencia, o sea, esto es real. Las consultas de hoy en día tienen un porcentaje enorme en tomaste la medicación, la dejó bajo la almohada, pasó por el inodoro, la tiró, o sea, en base a la compliance es el gran tema de la consulta. La que sigue. La que sigue apoya un poco este estudio, es otro paper, a ver, que muestra que solamente el 35%, a esto se les midió en plasma, se midió en sangre el porcentaje de fármacos, ¿no? Porque antes de pensar como psiquiatra si le cambio, si combino, y solamente el 35% tenían un dosaje plasmático de antipsicóticos, y el 34% ni siquiera estaba dosado, o sea, ni lo había tomado, la que sigue. Es mucho, 3 de cada 10. Y acá está un poco el esquema de los antipsicóticos de larga duración, que es un poco lo que yo les quería traer, porque lo que uno está viendo, que hay todo un desarrollo más moderno de varios antipsicóticos de larga duración. En Argentina tenemos un par, pero cuando uno va a los congresos de afuera, ve que cuando lo ve como novedad hoy, ve estas formulaciones, que algunas son mensuales, otras son bimestrales, o sea, una inyección puede durar 2 meses. Y entonces, fíjense, del año 1973 hasta los 80 teníamos perfenacina, flupenacina, lopidol de canoato, que eran mensuales, eran antipsicóticos de depósito. Y desde el 2000
para acá, siempre pienso que el 2000 fue ayer, pero ya pasaron 20 años, pero igual es corto el periodo en ciencia, en investigación. 20 años es poco, pero fíjese todo el desarrollo que hubo de antipsicóticos de larga duración: Risperdal, paliperidona, aripiprazol, olanzapina, ahora está por salir una risperidona subcutánea, eh, y en el año pasado salió una paliperidona, es un antipsicótico que dura 6 meses, o sea, todavía no lo tenemos en Argentina, tenemos el de 3 meses, pero ya resulta bastante utópico e increíble, ¿no? Eh, que te pongas una inyección en enero y que el paciente esté en tratamiento estable en forma continua hasta marzo. Para nosotros los que hacemos esta parte, o sea, que atendemos esquizofrenia, es un avance porque el asegurarte de una dosis estable es un montón. Entonces, pero lo que les quería contar es que hay mucho desarrollo y vienen más. O sea, vienen que no están acá, uno los ve, los estudió, que vienen bimensuales, subcutáneos, de aripiprazol, de risperidona, qué sé yo. Pero la diapositiva muestra todo el desarrollo de estos últimos 20 años, que son casi el doble de los que hubo en los 30 años previos. La que sigue. Y fíjense que una de las cuestiones es que los médicos, en general, por eso me importaba poder comunicarlo acá, eh, porque son herramientas. Si quería decir algo novedoso hoy con ustedes en esquizofrenia, era con respecto al tratamiento, era, bueno, este auge que hay en formarnos y en enterarnos y tener presente este tipo de tratamiento, teniendo en cuenta que el gran tema es que el paciente realice el tratamiento adecuadamente. Entonces, ¿pero qué pasa? Hay una tendencia a que el médico lo use cuando el paciente no cumple, o sea, etapas más avanzadas. Vos pensás en un inyectable de larga duración cuando el paciente no te cumple el tratamiento, no la toma, la tira por el inodoro, la esconde, no quiere tomarla, bueno, la que sigue. Y entonces es tarde, porque lo que vimos es que el cerebro, fíjense cómo se va complicando a medida de cada recaída. Entonces, la propuesta en todo este auge de antipsicóticos que son de segunda generación, porque son, fíjense que casi todos los más importantes están en inyectables de larga duración. Olanzapina, paliperidona, risperidona, aripiprazol, los tenemos también en formulación, o sea, existen, hay un auge esto, y tenemos que conocerlos. Y el propósito de los tratamientos hoy de larga duración son en etapas tempranas, o sea, después del primer mes que el paciente cumplió y se fue de alta o lo hicimos el diagnóstico en forma ambulatoria, yo a empezar a pensarlo no en etapas tempranas, no en etapas tardías, perdón, sino en etapas tempranas donde evitaríamos todas estas recaídas. La que sigue. Este es un estudio que muestra la diferencia en que un paciente haya tenido a los 5 años, dentro de los primeros 5 años, la inyección de un antipsicótico de larga duración versus el que lo usó a los 10 años. Fíjense que la funcionalidad del paciente que usó a los 5 años antipsicótico de la graduación fue mucho mejor que aquellos que lo empezaron a usar a los 10 años. Y esta es una escala que se llama escala GAF, que el mismo paciente hace. El mismo paciente dice cómo se siente en este estudio. Es una escala que mide la función, que es autoadministrada. Entonces me pareció oportuno compartirlo. La que sigue. Bueno, nada, también acá un estudio que muestra que los riesgos de recaídas mayores están en los primeros 2 meses. Y esto es un estudio sueco. Los suecos tienen mucha metodología de estudios de muchos pacientes, de N muy grandes, donde son estudios serios, y la conclusión es que asegurarse un tratamiento estable entre los primeros 60 días es crucial para evitar las recaídas y evitar el deterioro. La que sí. Bueno, también la traigo, pues son los autores más importantes, los que más saben de esquizofrenia en este momento, que son entre estos 6 que están acá, que no se ven muy bien, pero ponen digamos, a los diferentes antipsicóticos de larga duración como los más importantes para que la continuidad con respecto a los orales, y pone a paliperidona, risperidona y aripiprazol primero por sobre el resto. No importa cuáles, pero sí se muestran que cualquier antipsicótico de larga duración tiene mayor efectividad que el resto. Adelante. Pero fíjense,
Este es un estudio muy nuevo. Solamente el 4,4% de estos pacientes que reciben el diagnóstico del primer episodio se van con un antipsicótico de larga duración. Fíjese que esto sí me parece importante que nos vayamos formando y entendamos por qué los usamos tan poco, teniendo en cuenta todo el desarrollo de la charla que fui dando, de la importancia de la adherencia. Si dijéramos no tenemos recursos, bueno, está bien, quedábamos al azar de que el paciente se lleve la pastilla a la boca o no. Pero, por ejemplo, teniendo la posibilidad de estos, se ve que se usa muy poco, porque el 4% es nada, la que sigue, y esto no es en Argentina, es a nivel mundial, pero sin embargo, los pacientes que ya estuvieron con antipsicóticos de larga duración, en este estudio lo que se muestra es que la mayor cantidad de pacientes, el 50% que usaron, por ejemplo, los trimestrales, quieren seguir con los trimestrales. O sea, se ve que hay como una situación de, o de desconocimiento, de falta de, ahora lo vamos a ver por qué, de poner en el eje estos tratamientos, porque una vez que se usan, sí, los prefieren, pero cuando no se, al no usarse no se conoce. Entonces, lo que muestra este paper que es, una vez usados, la mayoría prefiere el que esa inyección trimestral, la que sigue. En España, que son los líderes del uso de antipsicóticos de larga duración, tienen todos, acá no tenemos todos, pero ya tienen todos los que se les ocurra, el piprazol, la olanzapina, todos los que le nombré, tienen una gran experiencia y lo que dice Celso Arango, que no hay mucha diferencia entre uno y otro, y acá lo que dice Antonio García Carmona, que el que usa 3 meses tiene menor recaída que el que usa mensual. Por lo tanto, todo el desarrollo de esto que les decía yo, que hay trimestrales, semestrales y bimensuales, nos va a ayudar cada vez más a la tasa de adherencia con todo lo que eso implica. La que sigue. Ya vamos terminando. Esta diapositiva lo que muestra es que en el mundo solamente el 15% del mercado de antipsicóticos son inyectables. El resto, el 85%, siguen siendo fármacos vía oral, que yo pensé que en Argentina era por un tema económico, los costos que tienen que ver con el uso de antipsicóticos de larga duración. Acá no tienen tanto este problema, pero sin embargo no se usan. La que sigue, ¿por qué sería la causa? Los factores que influyen tienen que ver el desconocimiento, o sea, de por qué se usan pocos antipsicóticos de oración es la evidencia sobre la efectividad y la preferencia que tiene que el médico tener en claro en la cabeza primero. Eh, Conocer por qué uno receta, perder el miedo, por qué receta o por qué tiene en cuenta el antipsicótico de la duración con toda la evidencia a favor que hemos tenido. Fíjese, conocimiento de dicha evidencia por parte del médico, deseo y capacidad de los médicos para educar a los pacientes, familiares, asimilación de dicha información por parte del paciente, proceso de toma de decisiones de parte del paciente, o sea, la rentabilidad que significa no solamente para el paciente, sino para, por ejemplo, el costo para las obras sociales, menos internaciones, mayor funcionalidad, el paciente puede, como vimos, mejorar su funcionalidad y tener acceso a recursos laborales. Este, esos son los factores que influyen que, como resumen, fundamentalmente es tenerlos presente en la cabeza. La que sigue. La que sigue. Siempre cuando uno receta un antipsicótico, ya sea de larga duración o vía oral, no hay ningún peligro con los antipsicóticos de duración versus los vía orales una vez que se usan, habiendo tomado, por ejemplo, paliperidona, tiene que tomar risperidona en una serie de días. En los otros se puede usar directamente sin necesidad de prueba de tolerancia oral. Pero es más o menos un médico, un psiquiatra que atiende pacientes que tienen antipsicóticos, tiene que hacer este, una serie de controles. Bueno, que esto es más para nosotros los médicos. O sea, en realidad lo importante es que cada 6 meses hay que hacer un hepatograma, evaluar prolactina, evaluar el electrocardiograma, siempre pedir una tomografía antes de empezar el tratamiento. Acá me voy a quedar en el tema del dosaje de tóxicos también, porque también pueden entrar en el diagnóstico diferencial para no apurarse a hacer un tratamiento sin entender si el paciente, por ejemplo, es un fumador de cannabis crónico, entonces tiene que ver en este tema o el consumo de sustancias de psicodélicos, etcétera. Por ejemplo, un test de drogas en orina también, que no está acá, tendríamos que hacer antes de empezar un tratamiento. La que sigue, que es la última, y después nos quedamos con las preguntas. Eh, Como conclusiones, el uso adecuado de antipsicóticos de larga duración resulta una alternativa cada vez más
viable en el tratamiento agudo y crónico de la enfermedad, sobre todo se propone en la etapa aguda, para no pasar por todas las cuestiones que se pasan en la lucha de los antipsicóticos orales, entonces, y el deterioro a causa de las recaídas, es mejor usarlo primero. Existe algo de evidencia sobre la prevención de recaída y la acción prolongada de 3 meses sobre un mes, o sea, a medida que usemos de mayor cantidad de tiempo, menos recaídas. La mayoría de las personas que tienen esquizofrenia van a tener múltiples recaídas con efecto acumulativo en la incapacidad. Es crítico la prevención de recaídas, esa es otra conclusión. Dadas las altas tasas de no adherencia y las dificultades para identificar cuando alguien no es adherente, el mejor instrumento para mitigar este problema son los fármacos larga de duración. Se ha demostrado robustamente que estas formulaciones mejoran parámetros de interés. Eh, bueno, se busca una indicación reactiva, una proactiva, digamos, en etapas iniciales, a una reactiva. O sea, usarlos en forma rápida, o sea, proactivamente en lugar de reactivamente. Esto significa esperar a que el paciente no me cumpla, no tenga adherencia y haya tenido varias internaciones o varias recaídas, etcétera. Me pareció interesante, para cerrar, traer esto, hablarles un poco de, porque siempre cuando damos las charlas acá, el tema son los tratamientos y muy pocas veces se ha hablado de los tratamientos de larga duración. Hasta acá, hasta hace unos años, teníamos de todo conocimiento, ahí me han preguntado sobre el clopixol de POT, y teníamos el haloperidol de canoato, 3 mililitros, 1 mililitro. eh, es un muy buen fármaco el clopidogrel de POT, lo uso mucho, de larga duración, sobre todo porque también tiene una variante que es el Acufase. Entonces, un paciente excitado, le podemos dar una inyección de clopixol Acufase que dura 48 horas, evitamos otra polifarmacia, evitamos combinar varios fármacos con la posibilidad de una sola inyección de Acufase, y de ahí lo podemos pasar al mensual. Por lo tanto, es una gran alternativa al clopixol de POT. Eh, entonces, no, ecografía no, de hígado no. Lo que hay que hacer es una tomografía para evaluar el cerebro. Así que bueno, cierro esto y dejo a las preguntas. Si las quieres ir coordinando vos, Liliana, o no sé qué, acá estoy. Sí, te las voy a pasar. Sí, ya te digo. Espérame un poquito. La primera dice, buenas tardes. Mi hijo ha dejado la marihuana después de un buen tiempo, sigue con mucha ansiedad y está tratando un poco de CBD para evitar recaer a fumar marihuana. Sugerencia psiquiátrica con ese cambio. Sé que lo mejor es nada. Él empezó a tomar medicamentos de ansiedad, pero al parecer todavía no le hace efecto. El CBD es controversial el uso, no tiene estudios, no, a ver, tiene algunos fase 2 fase 3 quiere decir, se está estudiando posiblemente sobre todo para el tratamiento de síntomas negativos en esquizofrenia, pero no ha mostrado, no tiene evidencia ni aprobación para que yo pueda comentar algo favorable. O sea, no sé cuál es la pregunta, pero la realidad es que bueno, nada, Supongo que la no. pregunta es si está bueno el CBD para bajar la ansiedad, pero el hijo dice, ha No, fumado yo marihuana. justamente, a ver, no sé si sí o no, pero no tengo experiencia en eso. Y las charlas, los estudios que existen sobre eso son controversiales. No está demostrado eso. Ujú. Muy bien. Karina pregunta, ¿cómo me doy cuenta si el remedio funciona si después de un año los síntomas continúan? ¿O cómo sé que ese remedio es el adecuado? Bueno, con respecto a la evolución clínica, nosotros siempre decimos que el arte de la psicofarmacología en general, ¿no? Pero sobre todo en esquizofrenia, es de mucha búsqueda. Por ahí tenemos que ir buscando la forma en la cual y el área sintomática que uno quiere abordar. No es lo mismo un tratamiento de una esquizofrenia con síntomas negativos
que con síntomas positivos persistentes, por ejemplo. Y otro de los temas que hemos acá, que no hemos abordado acá, que fue muy interesante para mí este congreso, que fue todo de esquizofrenia, el CIRS, ahora en Florencia, es que hay como un auge de la combinación de antipsicóticos, ¿no? Hasta hace un tiempito había que usar un solo antipsicótico a dosis máximas, ahora parece que hay mayor eficacia y mayor evidencia de buenos resultados en combinación de antipsicóticos. Entonces a veces hay que combinar, ¿sí? Bajando dosis para abordar los diferentes complejos sintomáticos. Es una enfermedad muy compleja porque tiene muchos aristas clínicos, ¿sí? Hasta acá era que deje de escuchar voces y deje de delirar y listo, batalla ganada. Y ahora no nos quedamos ahí. Ahora tenemos que ir por más. La gran lucha para mí son los síntomas negativos. Si a mí me decís el gran problema de la esquizofrenia es cuando lograste controlar delirios y alucinaciones, es la apatía, la bulia, el aplanamiento, la falta de propositividad vital. De hecho, estuve haciendo hasta hace poco varios trials, varios estudios de investigación donde por suerte se están enfocando en síntomas negativos específicos. Después veremos qué pasa. Hay mucho desarrollo dando vuelta. De hecho, les comento que en el futuro ya no tocan la dopamina, ya son todos fármacos que son o muscarínicos, o sea, receptores de muscarina, receptores de glutamato, receptores eh, de cannabinoides, o sea, el de fumar, no me sale ahora, pero no tocan dopamina, nicotínicos, perdón, receptores nicotínicos. O sea que se está buscando ir más allá de los delirios y alucinaciones, que me parece una notición. Entonces, eso es fármacos que van a salir en los próximos años. Con respecto a la pregunta, si anda bien o anda mal, hay que ver los objetivos de tratamiento. Y a qué le llamar andar bien o andar mal. Es cada paciente. Muy bien, gracias. La otra pregunta dice, una persona de 25 años con diagnóstico reciente de trastorno del ánimo, medicada y que posee antecedentes de madre esquizofrénica, ¿podría ser que ese diagnóstico termine en esquizofrenia? Podría ¿Cómo se ser sabe si está recibiendo un buen tratamiento? clínico. Acá el problema que tengo que es confiar en el psiquiatra que sepa de clínica y que tenga una visión clínica y una formación adecuada en este diagnóstico. Eh, Como dije anteriormente en ese paper que mostré, cuando un paciente debuta con una esquizofrenia, el 50%, 5 de cada 10, habían tenido otro diagnóstico. Y ahí contesto la pregunta. Ujú. Otra señora dice, mucho miedo porque mi hijo dejó de tomar la medicina Ability inyectable porque como dejó de consumir cannabis, piensa que es suficiente y se va a mejorar. Tenemos cita Gran con el tema. psiquiatra a ver qué le dice. Muchas gracias por esta presentación. Estamos preparando un trabajo para un libro de adicciones donde a mí me tocó esquizofrenia y abuso de sustancias y los tratamientos. Y hay tres cuadros clínicos fundamentales. El cannabis como productor de psicosis, sin ser una esquizofrenia. La esquizofrenia genética que se sale a la luz una vez que consumiste cannabis. Y esquizofrénicos que consumen. ¿Sí? Son tres cuadros clínicos diferentes. Cualquiera de los tres llevan un tratamiento largo. No alcanza con que el paciente deje de consumir y decir, bueno, listo, con esto me curo. Así que eh, puede pasar que haya recaído. Esa es la pregunta y la respuesta. Ujú. Dice, doctor, lo escuché decir algo del Hospital Borda. ¿Qué opina de los tratamientos para aprobar fármacos? Son estudios que vienen de distintos laboratorios de fuera del país. Los pacientes You ¿Puedo? put Michael? Perdón, You put his name, Michael? What is it? perdón. Quien está con el audio activado, por favor, ¿me puede? No, you can give it to yourself. Sale, ahí está. Ah, bueno. No, pero eran varios, eran varios. Bueno, Bueno, perdón. la pregunta es buena porque con respecto a lo que pasa en el Hospital Borda, es lo mismo que hacemos acá en La Plata. El investigador principal de Borda es Ricardo Corral. O sea, y nosotros opino que yo estoy muy feliz de trabajar hace 27 años en todo el desarrollo de fármacos nuevos.
porque a partir de eso yo me acuerdo haber investigado luracidona, cariprazina, aripiprazol, fármacos que salieron al mercado gracias a que pacientes que optaron por firmar un consentimiento y participar en los ensayos y colaboraron de esa forma con el advenimiento de nuevas moléculas, porque si no estaríamos con aloperidol y nada más. Entonces, todos esos ensayos bien hechos, como se hace en Argentina. Argentina tiene una calidad de ensayos clínicos enorme, tenemos muchas entidades regulatorias que nos miran todo el tiempo. Está ANMAT y yo en provincia tengo otra entidad regulatoria que se llama CECIS, y continuamente en nuestro centro tenemos esta gente presente, son auditorías, por lo tanto son estudios muy serios que me parecen que son muy buenos y contribuyen mucho. De hecho, les contaba que hasta hace poco estábamos haciendo en síntomas negativos. Imagínense que si llega a salir un fármaco que ande bien para síntomas negativos, es por lo menos lo que yo tengo en mi cabeza de hace unos años que me encantaría tener como psiquiatra de pacientes con esquizofrenia. Y bueno, opino que son muy valiosos y que hay que seguir haciendo investigación clínica para que se desarrollen nuevos fármacos, porque todavía estamos lejos de un tratamiento óptimo, no sé si lejos, pero falta todavía, falta seguir investigando. Estamos mucho mejor que hace 10 años y que hace 20, pero falta. Bien, la otra pregunta dice, ¿cómo ayudar a un paciente que se niega a aceptar la enfermedad y cada tanto lucha por empezar a dejar la medicación? Bueno, por eso traje esta opción. Yo traje esta opción de los antipsicóticos de larga duración para que lo conozcan, porque es el 80% de las preguntas que ustedes van a tener y no son preguntas, porque son hechos reales de la vida cotidiana. Cuando uno se da cuenta que hace tanto tiempo que trata pacientes así, esta es la lucha, ¿no? No quiero más la medicación, ya estoy bien. Si yo estoy bien, ¿por qué tengo que seguir tomándolo? Ni hablar para empezar a tomarla. Tenés dos escenarios. Primero, la negación, porque el enfermo no soy yo, son ustedes que no me entienden. Bueno, una vez que lograste eso, después el paciente anda bien y dice, listo, ya está, ¿para qué la sigo tomando? Ya está, listo. Bueno, y es entendible. Solamente 8 de cada 10 siguen el tratamiento al año y medio. Eh, o sea, hay una tasa de abandono del 80%. Solamente 2 de cada 10, perdón. 8 abandonan. Entonces, por eso traje esta charla yo, para que lo piensen. Yo en ese caso pienso que si esa pregunta que me hicieron recién me viera a mi consultorio, automáticamente le propongo el antipsicótico de larga duración para que no tengan que renegar todos los santos días con la toma. Sobre todo porque son muy seguros y bueno, y aparte hay todo un desarrollo de futuros antipsicóticos de larga duración que no solamente intramusculares, van a ser subcutáneos como una vacuna. Ya está eso en la FDA aprobada, está en Estados Unidos, una vacuna de risperidona, por ejemplo, ¿sí? Que te dura 2 meses. Bueno, yo creo que las novedades son esas. Gracias. Preguntan, ¿por qué algunos usuarios, a pesar de la adherencia al tratamiento, tienen recaídas? ¿A qué se debe? Bueno, porque también otro tema interesante que casi me pongo a hablar de eso hoy, que tenía tantas dudas qué tema darles, eh, hay un 30% que son resistentes. O sea, de 10 pacientes, Mm. 6 te van a responder y hay entre 3 y 4 que tienen resistencia. Cuando hay resistencia, obviamente la clozapina es el tratamiento de elección, pero a su vez, uno de los temas que estamos preparando ahora para un futuro libro es los resistentes a clozapina, que son ultra resistentes. O sea, quiero decir, puede estar ese paciente dentro de este target de evolución de la enfermedad, que esté dentro de los resistentes. Mm. Esta pregunta dice, usar un medicamento de aplicación trimestral sobre el de aplicación mensual, ¿por qué ayuda a evitar recaídas? ¿Simplemente por la adherencia al tratamiento o hay otro motivo? Antes de Buenísima la empezar el pregunta. tratamiento, espera que sigue. Antes de Sí. empezar el tratamiento, dijo hacer una ecografía de qué. Ah, esa ya No, no, la eso era hice. tomografía. Por ahí, Ah, perdón por mi dicción, si no se entiende lo que quiero decir, pero no, es tomografía o resonancia de cerebro. Eso es para estudiar milimétricamente cada corte cerebral y descartar cualquier otra causa que no sea esquizofrenia, llámese, no sé, algún tipo de malformación tumoral, no sé, evaluar el cerebro, como si fuera cardiólogo, pide un electro, bueno, si sos psiquiatra y te viene un paciente psicótico, tenés que pedir una imagen cerebral. ujú. Y con respecto a la otra pregunta, eh, posiblemente tenga que ver con la adherencia. Eso está en estudio todavía, porque también es muy nuevo el hecho de los trimestrales. En España y en Estados Unidos, el otro día fuimos a una charla, ya se están usando los semestrales,
e incluso los semestrales tienen mejor performance que los trimestrales. O sea, quiero decir que posiblemente tiene que ver con esto que mostré al principio, que el gran problema de este cuadro es la recaída, porque la imagen cerebral que se ve así lo demuestra, ¿sí? No es lo mismo un tipo que tiene un infarto que el que tiene tres. El que tiene un infarto va, viene, corre, todo. El que tiene tres no, esto es lo mismo. Tres recaídas son incapacidad funcional mayor. Entonces, si de entrada logramos que no haya recaídas por el tratamiento, nuestra funcionalidad va a ser mejor. Bien. ¿Las obras sociales cubren los inyectables? Mi hija toma clozapina, Valcote, sertralina y viperideno y no mejora. Eh, Sí, con una buena historia clínica. Yo soy de La Plata, IOMA dependiente, o sea, la obra social del Estado muy fuerte acá, entonces acá con una historia clínica hecha, explicando el porqué, la decisión de indicar un antipsicótico de la duración, lo cubren. Y después las obras sociales, las prepagas, la mayoría sí. Por ejemplo, con, no sé, OS de Suimédica, yo tengo varios pacientes que no tienen problema. O sea, sí las cubren. Esta otra pregunta supongo que se debe referir a los inyectables si ya se aplican en la Argentina Sí. y si es más caro que el oral. El tema de los costos, justo en este momento se me escapa a mí, no sé, porque se ha ido todo el miércoles, yo no sé muy bien cómo es ese tema, pero cuando uno hacía el tema costo-beneficio, qué sé yo, un paciente que está en 20 miligramos de lanzapina versus un antipsicótico de la graduación, no era tanta la diferencia, es lo que tengo entendido. Pero no me quiero meter en ese tema, pero porque si obviamente en particular no lo compraría, eh, pero los costos de la obra social hacen que, o sea, el abordaje de la obra social, la cobertura, hace que no sea caro y que sean accesibles y lo puedan tener. De hecho, muchos pacientes lo tienen. Y OMA lo cura al 100%. Ujú. Dice, mi hijo toma olanzapina oral 10 miligramos con buena tolerancia. ¿Hay en los laboratorios de Argentina posibilidad de conseguir inyectable de larga duración? Buena pregunta. No, se hizo el estudio acá, pero no tenemos la olanzapina de larga duración acá en Argentina. Pero bueno, esto es para que va a venir en algún momento, entonces tenerlo, la charla era para que esté presente, pero no acá, no hay, todavía no hay acá. Esta otra pregunta dice, pensando en lo primero que se mencionó con respecto al diagnóstico, ¿puede un paciente con diagnóstico de TOC hace años sin mejoría en absoluto, puede estar mal diagnosticado? Antecedente familiar de esquizofrenia descubierto hace poco. Sí, el TOC y la esquizofrenia y la relación que tiene. No se escucha. Ah, No, no se escucha tampoco. Congeló la imagen. Ah, claro. No fue cuestión Claro, pero del micrófono. está el No, micrófono igual. No sé qué pasa. ahí está silenciado. ahí, Ahora, a ahí se ver. escucha. Ahora Ahí. sí. Bueno, nada. ¿Una olanzapina era? No, si un paciente con TOC puede estar Ah, mal sí, diagnosticado. sí, sí. Sí. El TOC y la esquizofrenia es un tema interesantísimo, la relación que hay entre ellos, sobre todo con respecto a la clínica, ¿no? Muchas veces es un tema que nos ha interesado mucho. Hemos puesto en la mesa psicoanalistas que tienen que diferenciar lo que es la neurosis versus la psicosis. Y fue muy buenas las charlas que hemos hecho. Es un tema de mucho interés en nuestro equipo. Eso contaba, no sé si se escuchó. Sobre la relación y la interferencia que hay muchas veces entre la lucha por las ideas intrusivas versus la asimilación, o sea, de esas ideas y la vivencia como propias versus la lucha de considerarlas como extrañas. El TOC severo, que se transformó en psicosis, fue un tema que vimos mucho después de la pandemia. Todo aquel paciente estructurado, acumulador, que juntaba cosas, que tenía los efectos de la pandemia han hecho que, por ejemplo, en un momento el paciente ya tenía una acumulación que era obviamente más psicótica que obsesiva. Eh, Arriba del techo, no sé, cosas guardadas, como ya con cierto nivel de deterioro con respecto a la acumulación. Sí, hay una relación entre TOC y esquizofrenia, de acuerdo al cuadro clínico.
eh, que a veces confunde y que a veces son esquizofrénicos. Muy bien. Mi hermana toma risperidona hace 20 años. ¿Puede aplicarse el tratamiento de larga duración? Sí, la risperidona vienen inyectables de larga duración, es quincenal, o sea, 2 inyecciones mensuales, pero la tasa de adherencia es mucho mejor. Y tengo varios pacientes así, tratamiento con risperidona inyectable, y la verdad, el tema de la risperidona justamente es que son 2 inyecciones por mes, o sea, cada 15 días y eso a veces entorpece un poco. A diferencia de suclopentixol, de paliperidona, cuando si hay que usar aloperidol, pero que bueno, nada que ver, ¿no? Aloperidol con los nuevos. Eh, Obviamente hay tendencia a usarlos de segunda generación. De los viejos, el clopixol sigue teniendo un lugar muy importante dentro de los antipsicóticos de la duración, a pesar de ser un típico, anda muy bien. Ahí leí en un chat que uno de los familiares de los que escribieron acá le va muy bien con clopixol, no me sorprende. Eh, Así que nada, sí, funciona bien. Risperidona también. Esta otra pregunta dice, mi hija sufrió hace poco de síndrome neuroléptico maligno ante la inyección de aloperidol y otro típico que no recuerdo el nombre. ¿Eso significa que ya no puede volver a recibirlos más? Ella hacía años venía tomando atípicos con buen resultado, pero fue inyectada ante una crisis más grave y la negación a tomar lo que habitualmente tomaba sin problemas. A ver, yo no indicaría aloperidol de canoato en ese tipo de pacientes. Sí, el aloperidol en general está asociado a uno de los riesgos que es el síndrome neurótico maligno. No hay data de los atípicos en eso, por ejemplo, con paliperidona, no hay estudios o no hay evidencia de que haya pasado. Así que en caso de que lo pueda volver a usar, elegiría un atípico. Bien. Esto ya hablaste, pero te lo digo igual. ¿Existen fármacos que actúen sobre los síntomas negativos? No hay ningún fármaco aprobado para síntomas negativos en esquizofrenia. Sí, muchos en estudio, pero de los mejor performance son la clozapina, la olanzapina y en este caso, en ahora uno de los últimos, brexpiprazol, que se llama Rexulti. Son los Bien. fármacos que mejor performance en síntomas negativos tienen. Mi hijo de 16 años tuvo un episodio psicótico hace un mes y está con tratamiento de risperidona y lorazepam. No está yendo a la escuela desde hace un mes. Está con tarea en casa, pero veo que le cuesta hacerlas. Yo creo que es por la medicación. Me da miedo que vuelva a la escuela y vuelva a recaer. Y la pregunta es, ¿estado psicótico puede derivar en esquizofrenia? Sí. De hecho, el diagnóstico, a ver, dentro de un cuadro psicótico, el primer diagnóstico diferencial es la esquizofrenia. Mm. Esta otra pregunta dice, hace 3 años que mi hija en tratamiento con varios fármacos diarios no ha tenido recaídas. ¿Es aconsejable pensar en cambiar el tratamiento a uno de larga duración? No, si ella toma la medicación y tiene buena compliance y está bien, equipo que gana no se toca, entonces no haría un cambio. No, 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 esto es para pensarlo a partir de ahora, viendo las vicisitudes de la alta frecuencia de no cumplimiento, ¿no? Que se empieza a pensar en esto. Pero en este caso no. Bien. Esta otra persona dice, soy de la provincia de Jujuy, lamentablemente mi hijo pasó por 2 internaciones por intento de suicidio, la primera vez en un hospital público, la segunda en uno privado. En ninguno de los casos nos dieron un diagnóstico preciso. Nos dijeron primero que tenía esquizofrenia y la siguiente vez bipolaridad, con una diversidad de medicación. Nunca le realizaron tomografía y resonancia, lo cual le provoca dudas y dice que nada lo ayuda, así que no quiere tomar medicamentos. El psiquiatra me dijo que no puede hacer nada, no se lo puede obligar y tengo que esperar cuando él necesite buscar ayuda. No hay A ninguna, ver, no hay ninguna tenemos. pregunta en realidad. No, no, no. Lo que es real es que la injerencia que tenemos los psiquiatras por ser idóneos en el tema con respecto a la toma de decisiones, eh, con respecto a los tratamientos en base a la ley de salud mental, donde obviamente los derechos del paciente importan y entonces la decisión de ellos
está por encima de nuestra idoneidad. A veces eso sí, nosotros tenemos que decir que intervenga un juez este, para que tome eh, la situación de qué pasa con este paciente, o sea, intervención del juez. Y bueno, es un momento engorroso, bastante engorroso. O sea, cuando el paciente no quiere tomar la medicación, las estrategias que todavía seguimos usando es las de antaño, qué sé yo. Ahí vuelvo a pensar en los antipsicóticos de la duración. Esta semana vi tres que estamos hablando de la inyección más que nada porque el paciente se niega y si logramos que el paciente la use, bueno, vamos a estar un mes de tratamiento, pero es complejo y ahí intervienen los jueces. Bueno, esta pregunta me parece que da para mucho y no es específicamente el tema. ¿Cuántos tipos de esquizofrenia hay? Bueno, buena la pregunta. Ahí en la primera diapositiva mostré que podría haber una esquizofrenia con síntomas negativos toda la vida. O sea, es un paciente que no va a escuchar voces ni va a delirar, pero se va a ir apagando, va a tener una especie de depresión que no es depresión, porque el paciente se va deteriorando funcionalmente, proyectivamente. Eh, Después puede haber, hablando del TOC que me preguntaron, puede haber un TOC con un stock esquizofrenia, porque existe ese cuadro clínico, puede ser otro. Después esquizofrenia afectiva. Puede haber entre, no sé si el número, pero puede haber muchos complejos dimensionales que no necesariamente, cuando hablo de complejos dimensionales, hablo de un complejo de síntomas que no necesariamente tiene que ser delirio de alucinación. Ujú. Bien, gracias. Supongo que se refiere a los inyectables. Es muy caro, son muy caros. No sé porque los factura la obra social, no sé, yo Ah, se los pido a la obra social. ah, ok. Otra pregunta dice, mi hijo tuvo su primer brote en 2019, lo estabilizan con olanzapina 10 miligramos, segunda recaída, internación de una semana este mes, le colocan una inyección de aloperidol ya mensual, media pastilla de aloperidol 2 veces al día, viperideno 2 por día y levomepromacina. Lo veo un poco mejor, pero no del todo, ya va a ser casi un mes. Bueno, no sé, no tengo mucho por mirar ahí, está muy bien, hay que decir así. Tiene una negación con su diagnóstico. Bueno, esto no era pregunta. Cuando dice que es muy importante el diagnóstico previo, prevenir antes de los síntomas de delirio. Mi hijo a los 9 años, la psicopedagoga le diagnosticó DA, le adaptaron el contenido escolar nada más. A los 18 años tuvo un brote psicótico. Nadie me escuchó hasta que pasó esto. Ahora tiene 26. Sigue el tratamiento, tiene mucha dificultad en relacionarse con terceros. La sociedad no está preparada para incluirlos. Lo hablaba al principio, es todo un tema, el tema de la psicosis no tratada, o sea, es una gran deuda que tenemos en la comunidad médica con respecto eh, a eso. O sea, muchas veces nos damos cuenta todos que tiene una esquizofrenia y tardamos un montón, como digo, siempre ponerle el cascabel al gato y decir, bueno, este es el diagnóstico. Eso ha cambiado también en los últimos tiempos con un tema de no ponerle una etiqueta, de no ponerle un sello al paciente. eh, o sea, y a mí no me gusta mucho eso porque a mí si yo tengo diabetes, no me gustaría que tenés una enfermedad que parece que el azúcar, no, tengo diabetes, no tengo diabetes. Bueno, acá a mí me parece que tardamos un poco más incluso y cuando y nos cuesta ponernos de acuerdo para decir, bueno, luchemos contra una esquizofrenia. Sobre todo porque, como mostré al principio, las formas de presentación son tan diversas y seguimos esperando que escuche voces o que diga que lo sigue la federal o que el vecino lo está mirando. Y es tarde. Entonces, el gran desafío, estamos en deuda, es decir, che, estamos oliendo algo feo acá, sobre todo si hay genética, si lo estudiamos bien. Para primeros episodios en algunos lugares del mundo están trabajando en forma interactiva con las escuelas que son las maestras, son la gente que no está relacionada a la psiquiatría y a la salud mental, son los primeros que la huelen y te dicen, y, y está bueno que eso se desarrolle. Estamos en una deuda enorme con eso, porque obviamente en las escuelas apenas pueden cumplir el tema pedagógico, menos en esto, pero sí, yo creo que es una gran deuda porque podríamos
pero no solamente nosotros, el DSM-5 tuvo una pelea entre todos para hablar de esquizofrenia prodrómica, o sea, antes del primer episodio. De hecho, hay estudios para ver si ya cuando uno la sospecha la medicación si funciona bien o no, pero el problema es que hay mucho retraso en el diagnóstico. Bien, esta dice, aunque hayan pasado años de adherencia, ¿pueden ser resistentes? ¿Y resistentes a qué? ¿A la medicación o al tratamiento? El caso fue de una chica que luego de 20 años de tratamiento y adherencia tuvo una recaída. No, la de cuando hablamos de resistencia a los síntomas, o sea, Sí. hablamos de resistencia a la enfermedad, al cuadro clínico. Y la evolución es muy amplia, es pleomórfica, o sea, tiene muchas formas. Hay tipos que están 20 años bien y te hacen una recaída, y eso pasa, no es lo más habitual, eh, pero la realidad es que el tratamiento es un tratamiento que yo diría hoy eh, en forma continua, no digo de por vida, pero en forma continua. Entonces, ahí tenés muchas menos posibilidades. Ujú. Mi Cuando hermana... hablamos de recaída, ¿no? No, 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 perdón, pensé que habías terminado. no, porque leí un chat ahí, vos No. ordename la voz. Mi hermana está en tratamiento desde hace más de 10 años, no tiene habilidades sociales y tiene recaídas frecuentes. Toma distintas tabletas en dosis altas como ketiapina 600 miligramos por día, pero sigue sin dar efectos. ¿Qué podría hacer? Eh, Podría ser o una resistencia. A ver, cuando uno opina acá como un experto, digamos, de este lado, hay que tener cuidado también, porque el cuadro clínico es individual, es para cada persona, es multifactorial, multidimensional. Entonces, a ver, yo creo que pueden ser varias cosas. Eh, o un tratamiento que no está en dosis adecuada o en tiempo adecuado, o una forma de abordaje enmarcada en algún síntoma y no en otros. Podrían ser varias causas, o podría ser una resistencia. Y aparte el tema de resistencia, esto es lindo aclararlo, porque nosotros hasta los años 90 hablábamos de respuesta y nos quedábamos tranquilos. ¿Respondió o no respondió? Y el éxito del tratamiento estaba que el paciente responda, que era que no escuche más voces. Después hablamos de remisión. Remisión significaba que el paciente tenga cierta vuelta a sus actividades previas y ahora ya vamos por la recuperación, que era lo que los clásicos decían, la restitución ad integrum, cuando hablaban así. Y la verdad que la recuperación, si uno apunta a eso, todavía estamos lejos, pero obviamente es la idea, ¿no? Entonces, cuando me hacen estas preguntas, yo no sé si el paciente busca recuperación, revisión, respuesta. Yo creo que resistencia está orientada a la respuesta. Mm, gracias. Esta pregunta dice, ¿la clozapina viene en forma inyectable? No, No. ¿Hay fármacos específicos para evitar las voces? sí, sobre todo los mejores para eso son los clásicos, los típicos. Obviamente que como alucinolítico, el haloperidol sigue siendo un fármaco importante, sobre todo en etapa aguda, en etapa de excitación, en etapa de agitación. Uno tiende a usarlo no mucho más de una semana, no sé si poner tiempos, ¿no? Pero en fase aguda. Y después es una enfermedad por etapas, ¿no? Entonces, no me gustaría tener un paciente de un año de tratamiento con haloperidol, excepto que amerite el cuadro clínico, volvemos a lo mismo. Uno siempre tiene tendencia a usar los atípicos después de usar estos típicos que son buenos y los mejores para las voces. Ujú. Esta dice, escuché que en algunos casos la medicación trimestral no llega a cubrir los 3 meses y hay que aplicar la siguiente dosis antes de los 3 meses. ¿Es así? Si es así, ¿implica algún riesgo? No, no hay ningún riesgo, pero sí hay toda una cuestión de eso. No me pasó con mis pacientes que están en 3 meses. Eh, yo creo que eso tiene que ver que uno sigue apuntando al fármaco y olvida un poco la clínica de los pacientes. O sea, eh, y el juego de las expectativas, tanto del familiar, del paciente y el médico, versus los logros, sigue siendo otro tema importante, ¿no? O sea, a veces ahí me preguntan,
a qué se considera recuperación. Y yo creo que es muy lindo el latiguillo de la recuperación. Fíjense que, por ejemplo, un paciente depresivo, una enfermedad distinta a la esquizofrenia, cuesta todavía hablar de recuperación, o sea, como que recién habría abordajes apropiados para recuperar. Yo creo que acá tenemos todavía que esperar un tiempo más para ser muy optimistas en recuperar. Podríamos hablar de remisión, pero, pero recuperación es un tema que, bueno, que cuesta a veces todavía, ¿no? Que no es tan simple. Bien, esta dice, ¿existe cariprasina inyectable? No la No, escuché el que me mencionó. Ah, no, no. y la esposa dice que combina cariprasina y risperidona. Es una buena combinación. Esta pregunta dice, ¿a qué se llama recaída? ¿Cómo darse cuenta? En los estudios de investigación toman como recaída a una reinternación, a un puntaje en la PANSS, que es la escala de síntomas positivos y negativos, o sea, que vuelva a escuchar voces en síntomas positivos o vuelva a quedarse en la cama sin bañarse y todo, que son síntomas negativos, por ejemplo, eh, o a un intento de suicidio o a un intento de agresión a otro. O sea, un autointento o una agresividad hacia sí o hacia tercero. Esos son los tres parámetros. O sea, la escala del puntaje, la reinternación o no, y la auto o heteroagresión. Esta dice, mi hijo comenzó con risperidona hace 5 meses cada 14 días. Mejoró, pero a los 10 días ya se nota que se le va el efecto. Bueno, eso es individual. Hay que tener en cuenta el índice de masa corporal, hay que tener en cuenta una serie de factores, por ejemplo, las diferentes etnias, por ejemplo, qué sé yo, los asiáticos tienen un volumen de distribución menor y una metabolización menor, y bueno, entonces parecería que duran más los efectos de los... Es individual. Ujú. Hay que ver Eh, las dosis, por ejemplo. En risperidona inyectable hay de 27, de 37 y de 25, entonces uno tiene que ver qué dosificación usa. ujú. Mi hijo hace 10 años le diagnosticaron esquizofrenia paranoide después de un brote psicótico por exceso de drogas. Él ya no consume más, pero le agregan cada vez más medicación porque no mejora. Toma risperidona, divalproato de sodio, clonazepam, prometacina, etumina, quetiapina. ¿Puede ser que haya hecho acostumbramiento a la medicación? Generalmente no hay acostumbramiento a la medicación con antipsicóticos. La otra pregunta que es, no mejora, qué sé yo. Eh, pero no hay acostumbramiento con lo de las drogas antipsicóticas. De todas formas, me parece un esquema eh, que no acostumbro a ver. O sea, son 5 antipsicóticos combinados ahí. No, no sé, es un caso distinto, no puedo opinar. ¿Cómo decirles para que tomen la medicación? ¿Hay que decirles de su patología? Buena El pregunta. hijo de 35 años toma cada tanto olanzapina, fuma marihuana cuando le da a algún amigo porque dice que no, porque el amigo, supongo, le dice que no tome nada. O no tiene nada, perdón, está mal escrito. Bueno, a mí me gusta mucho sentarme con el paciente, que de hecho ya es un paranoide y entonces va a estar desconfiando de que yo no le vaya con la verdad, etcétera, y me interesa entablar un gran vínculo en lo posible. Y con ciertas habilidades que uno va desarrollando con el tiempo de ver pacientes, o que intenta, o que cree que tiene, qué sé yo, decir, mira, tu problema es una paranoia, hay una dopamina que está alta en una serie, en un lugar del cerebro que yo con este tratamiento trato de bajar, te vas a sentir mejor. Sí, yo trato de hablarle eh, en lo posible, no ocultándole y también es dependiente del grado de paranoia que tenga el paciente. El otro día, esta semana vi un pibe con un debut que tiene más que una esquizofrenia, un trastorno delirante eh, crónico, reivindicativo, que obviamente que hay que ser muy cuidadoso, y ahí obviamente le voy a decir, vos tenés una paranoia, qué sé yo, pero eso es individual, pero siempre tratando de que él entienda eh, que puede estar mejor ayudado por un fármaco y explicándole el por qué. Bien. Aquí una persona pregunta o dice, no sé si entendí bien, el paciente tiene adherencia al tratamiento de clozapina, pero ¿puede ser resistente a la medicación? No,
Si tiene adherencia, no es o sea, puede ser resistente a la enfermedad, o sea, puede ser que no ande tan bien en la enfermedad, pero no es resistente al tratamiento porque la toma. O sea, no, no. Cuando uno habla de resistencia, no habla de resistencia. Está buena esa pregunta, por ahí no se entendió. Cuando uno habla de resistencia, no habla de resistencia al toma del fármaco. Habla a los síntomas. Ujú. Esta pregunta dice, ¿cómo son los síntomas de la esquizoafectiva? Ah, bien. Los síntomas de la esquizoafectiva tienen delirios y alucinaciones, pero asociados a fuertes estados depresivos o a fuertes estados de manía, o sea que es lo contrario de la depresión. Cierta euforia, excitación psicomotriz, insomnio, aumento en la energía, en el volumen de lo que él cree que puede ser él. Así que siempre está o una manía o una depresión asociada al cuadro psicótico. Eso es una esquizoafectiva. Bien, tengo una hija que nació o con una rubiola congénita, lo cual le provocó una lesión cerebral. Al cumplir los 22 años comenzó con delirios y alucinaciones y un cambio total en su comportamiento, rechaza el contacto social. El psiquiatra le indicó aripiprazol, pero aún no está el diagnóstico claro. ¿Podría ser esquizofrenia? Podría ser. La esquizofrenia es el diagnóstico que mayor diagnóstico diferencial tiene en la psiquiatría. Una depresión rara, una depresión eh, paranoide, la describían los clásicos, puede ser el diagnóstico diferencial de una esquizofrenia. Un TOC puede ser el diagnóstico diferencial de una esquizofrenia. Una demencia, cuando empiezan a escuchar voces o a psicotizarse a los 60, 70 años, puede ser o un inicio de demencia, diagnóstico diferencial con demencia, o una esquizofrenia de inicio tardío. A ver, en un trastorno de personalidad borderline, puede ser el episodio micropsicótico de un borde, puede ser una esquizofrenia. En una fobia social, él no sale porque le gusta estar dentro de la casa, porque a él no le gusta la gente, qué sé yo, puede ser una fobia social o una esquizofrenia. O sea, está en el escenario de varios de los diagnósticos diferenciales en la psiquiatría. Bien. Esta pregunta dice, ¿cuándo se considera recuperado a un paciente? Bueno, buena pregunta. Se considera recuperado cuando tiene una vida funcional, eh, técnicamente cuando tiene un puntaje de escalas muy bajos, es una escala de funcionalidad que hacemos en investigación, o una PANS muy baja. Pero yo lo que considero, y lo que dicen también los parámetros de, de recuperación, es una vida funcional plena, tal cual previa al inicio de la enfermedad. Bien. Esta consulta dice que la psicóloga le dijo que no se podía diagnosticar al hijo porque es adolescente, porque su personalidad no está definida. Por eso le dijeron que fue un brote psicótico. Bueno, yo le decía hace un rato que el tema de ponerle cascabel al gato y decir, bueno, es una esquizofrenia, nos cuesta cada vez más, y a veces se dice, no sé, diagnósticos para no ser tan fuertes. Entonces, yo creo que se puede diagnosticar una esquizofrenia a los 16 años. Ujú. De- Preguntan, ¿con qué otro psicofármaco se puede reemplazar la clozapina? Pregunta muy buena. La clozapina es el gol estándar del tratamiento para esquizofrenia, excepto que tenga esquizofrenias con síntomas obsesivos, donde está comprobado que la clozapina es obsesivizante, o sea, aumenta la obsesividad, donde ahí por ahí no sería el fármaco de elección. En todas las esquizofrenias no se puede reemplazar, no es fácil reemplazar la clozapina. Bien, gracias. Esta pregunta dice, quería saber cuáles son las contras de no poder o no querer dejar de tomar alcohol y la medicación. Las contras, ¿cómo? Sí, la contra de no poder o no querer dejar de tomar alcohol y en relación con la medicación, supongo que quiere decir. Ah, el alcohol. Bueno, a ver, cuando uno busca la compliance con los pacientes y este tema tan importante que es la adherencia, obviamente que yo hace unos años decía, no tomas nada, no quiero que tomes nada, que es lo que hay que hacer, en realidad. Es lo que hay que hacer. Pero si el paciente anda bárbaro y está la mamá y qué sé yo, y cumpleaños la mamá y me tomo un vaso de cerveza o me deja la medicación, a veces lo he aceptado. Siempre esto es en función del paciente que tengas adelante, es la familia. Bueno, pero obviamente que
6% de alcohol que tiene una latilla de cerveza, si el paciente no tuvo nunca problemas con el alcohol y quiere festejar su cumple, lo he autorizado. Porque hago clínica y veo pacientes todos los días y sé cómo al paciente que le estoy diciendo que sí o que no, en función de la adherencia, que es lo que más me interesa. ¿Se escucha? Ahora sí, Ajá. Sí, sí, se escucha. Bueno, Bien. creo que, perdón, Lili, sí, que quedaron varias preguntas. Hay muchas preguntas que son, sí. que van de mano de la psicoeducación, tema de herencia, tema, muchas cosas recurrentes, ¿no? Que nosotros tocamos en la psicoeducación. Fabián muy amablemente como psiquiatra respondió. Y hay algo que te quiero decir, eh, Sí. Fabián, porque esto nos pasa cada charla, respecto a tu contacto, si vos estás dispuesto a dar tu contacto o no, lo tenés que confirmar acá, porque es algo que después se pregunta y nosotros tenemos que saber y no estar pasando el contacto de los profesionales, ¿no? Ya ¿El que somos contacto muchas telefónico o el familias. mail? Lo que vos quieras, algunos pasan el Instagram, algunos pasan el mail, el que vos quieras que tengamos, en Tengo un el caso Instagram de de Ciane que me pueden contactar ahí porque cómo el es riesgo es Ciane La Plata, búsquenme ahí. Ciane Si me, con C, Ciane La sí, Plata. Ciane a guión bajo La Plata. Igual, si me stalkean a mí como Fabián Lamaizón, está el tema, para que me sigan en la página de Ciane. Eh, y el riesgo Bueno, que uno tiene al dar los contactos que después no cumple las expectativas porque no puede atenderlo. no, por eso Pero si me siguen preguntamos. ahí me pueden consultar por ahí. Preguntamos por ese motivo, porque a veces las familias no llegan a Sí. entender, no es mala intención de APEF no No dar, entiendo. sino que sucede esto, que ustedes tienen mucho trabajo y a veces no pueden atender los mensajes o las llamadas, y esto es una charla voluntaria también, como el trabajo de todos los que participamos No, pero creo activamente. que la mejor forma, perdón que te corte, es que me sigan a la página de Ciane de Instagram o de Facebook, Ahí que está. también Facebook es Ciane, y Facebook también, Ajá. y nos contactamos por ahí, y bueno, así que no hay problema por eso. Ahí está. Bueno, Bueno, Lili, te damos las gracias, Fabián, por tus conocimientos y la claridad de tu exposición y les damos las gracias a todos los que participaron. Hoy fuimos 100, muchísimo tiempo, ahora estamos en 79. Así que muchas gracias. Vamos a subir la grabación al canal de YouTube de APEF, así que allí la pueden encontrar en un par de días y también después, dentro de un tiempito un poquito más largo, la desgrabación y quizás podamos poner también el PowerPoint que nos diste. Bueno, yo les Puede agradezco a ser, ustedes, antes que lo cortemos, podés, nos das permiso para poner en nuestra página de no hay APEF problema, no hay problema, el no hay PowerPoint. Bueno, problema. muchísimas gracias entonces No, por favor, a gracias a todos. ustedes y los felicito por el trabajo que hacen. Gracias, gracias, muchas gracias. Fabián.